Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darle la más cordial bienvenida al foro Perú, Golpe de Estado, Democracia y Crisis, cuyo propósito es comprender los factores que explican los sucesos recientes vividos por el Perú e identificar los caminos que se abren a esa nación latinoamericana para alcanzar la estabilidad política y el desarrollo. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, Carlos Sánchez Berzaín, Mariano Causino y Ricardo Israel, miembro de nuestra directiva, así como el profesor Causino. Hoy cubriremos el siguiente programa. Hay unas palabras introductorias a cargo del presidente don Tomás Regalado. Después tendremos un conjunto de exposiciones a cargo de Luis González Posada, Mariano Causino, Carlos Adriansen, Alan Rivera, Beatriz Merino, Lucas Kersi, Ricardo Israel, Pedro Cateriano y José Carlos Paredes. Y habrá unas conclusiones a cargo de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Las intervenciones de cada panelista serán de 7 minutos. Al completarse el minuto 6 les haré saber para que puedan redondear su presentación. Nos convoca hoy, una vez más, el Perú, nación que parece haber descubierto el secreto de funcionar sin un jefe del Ejecutivo. Efectivamente, desde hace aproximadamente 2 décadas, el Ejecutivo en el Perú está renco o ha desaparecido por completo. El país, sin embargo, no ha caído en la anarquía política o en la parálisis económica. Y con todos los defectos que comparte con el resto de las naciones latinoamericanas, en el sentido de que tiene élites empresariales rentistas y élites políticas corporativistas, el país continúa marchando hacia adelante en búsqueda de su desarrollo. Prueba de ello es que el Producto Interno Bruto del Perú ha crecido entre el 2000 y el 2020 a una tasa interanual promedio del 6%, y este año va a cerrar con una tasa del 12%. Todo parece indicar, por lo tanto, que estamos frente a un sistema económico impermeable a la política. Y si ello fuese así, habría que tomar al Perú como modelo para identificar los factores que crean esa fortaleza económica. Por de pronto se trata de preguntarle a un panel de autorizados expertos peruanos si el Perú continuará sorteando con éxito las tormentas políticas y cuáles serán los factores que fomentarán la estabilidad en esa nación. Porque quizás en esa nación se estén dando los primeros pasos hacia la construcción de un sistema democrático más participativo, menos rígido que los sistemas presidencialistas que habíamos conocido hasta ahora en la región. Para iniciar estas deliberaciones le voy a pedir a don Tomás Regalado que inicie nuestras reflexiones. Por favor, adelante, don Tomás. Muchísimas gracias, Beatriz, y muy buenas tardes a todos los presentes y a todos aquellos que están conectados. Son unas breves palabras para decirles a ustedes que los foros que realiza el Instituto toman tiempo, mucho tiempo para organizar. Este del día de hoy ha tenido un sentido de urgencia, por eso tenemos que felicitar a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, a nuestra directora internacional Beatriz Rangel, por haber organizado un panel tan estelar en prácticamente solo hora. Y es importante porque la prensa mundial tiene poco espacio y corta memoria. Y lo que estamos viendo ahora en las distintas cadenas nacionales e internacionales son únicamente pueblos en las calles bloqueando avenidas o carreteras, pidiendo la libertad de Castillo, y la prensa no apoya estas imágenes con las razones por las cuales la justicia encarceló a este personaje. Este foro servirá para dar claridad, para dar sobre todo información y evitar que se replique lo que pasó en Bolivia, donde
Como dice nuestro querido Carlos, se fue el dictador y quedó la dictadura. De hecho, debido a esto, el dictador volvió. Por eso, este foro de Perú, con toda la información que ustedes van a recibir, es vital, porque información es poder. Bienvenido. Muchas gracias, don Tomás. Invitamos ahora a nuestro primer panelista a hacer uso del derecho de palabra. Le damos el derecho de palabra a Luis González Posada, exministro de Justicia, canciller del Perú, presidente del Congreso de la República y embajador en la OEA, abogado y militante del APRA. En la actualidad es un consultor internacional. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todo el panel. Yo creo que esta crisis en el Perú lo primero que ha demostrado, lo que ha quedado en evidencia, que hay una conspiración internacional contra la democracia, porque han sido varios gobiernos del bloque chavista, ¿no? Que han salido a defender al expresidente Castillo y a solicitar que lo repongan en el cargo. Hemos visto hechos realmente bochornosos. Los gobiernos de Bolivia, de Argentina, de México y de Colombia así lo han hecho, en un comunicado, un pronunciamiento público, ¿no? Que se reponga al exmandatario. Eso es lo que les interesa. Y independientemente de ello, el mandatario venezolano Nicolás Maduro también ha dicho lo mismo, en el sentido que esto es consecuencia, es una represión de la oligarquía contra un profesor a quien no lo han dejado gobernar. A ese grupo se ha sumado ahora la presidenta de Honduras, que como todos ustedes saben es fue una de las protegidas de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, y ha defendido arduamente al siniestro dictador nicaragüense Daniel Ortega cuando se votó para que lo investigaran en Naciones Unidas. Lo que yo quiero dejar claro es que es la primera vez que el bloque chavista ha quedado en evidencia ante la comunidad internacional, no una defensa férrea, ¿no? de un gobierno, un blindaje a un golpista y corrupto, que es las razones por las cuales ha salido del gobierno, y además un conjunto de falsedades o mentiras en el sentido que está sufriendo maltrato, exigiendo que se respeten sus derechos humanos, es decir, victimizando a esta persona que mucho daño ha causado al Perú y no diciendo una palabra de los actos de violencia que está provocando su gente a nivel nacional, incendiando ómnibus, atacando la propiedad pública y privada, golpeando a los periodistas, volteando sus camionetas y haciéndole frente con violencia, como lo hacen siempre, contra cualquier persona que no represente el pensamiento de Castillo y de su grupo. Entonces, yo concluía destacando este tema, ¿no? La conspiración internacional, y es la primera vez que el bloque en su conjunto se pronuncia. Han hecho algunos pronunciamientos, por supuesto, ¿no? Como defender a la corrupta vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, sancionada a varios años de prisión por coimas recibidas durante su gobierno. Es muy importante, de otro lado, señalar la posición realmente casi demencial del presidente de México, ¿no? Que ha dicho que él pone en pausa la relación con el Perú y suelta una serie de agravios y de improperios realmente inaceptables para un país soberano como el nuestro, que debe responder con mucho mayor firmeza, denunciando además estos hechos ante la prensa nacional y extranjera y ante los organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la OEA. Hay que responder con fuerza, hay que dejar al descubierto a este grupo extremista que internamente está intentando destruir el país, el Perú, y externamente se está vinculando con todos estos gobiernos que hacen causa común en su defensa. Este es el primer alcance que le quería dar sobre lo que está sucediendo en mi país. Muchísimas gracias al ex canciller del Perú, Luis González Posada. Y ahora tenemos el placer de invitar a hacer uso del derecho de palabra a don Pedro Catariano, abogado y político peruano. Fue presidente del Consejo de Ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra desde el 15 de julio hasta el 6 de agosto del 2020 y de Ollanta Humala
desde el 4 de abril del 2015 al 28 de julio del 2016. Bienvenido, don Pedro. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y agradezco esta invitación que nos da la oportunidad de dar a conocer algunos de los aspectos de la crisis por la que estamos atravesando. Nosotros creíamos en el Perú que solo nuestra izquierda condenaba a las dictaduras de derecha, que solo nuestra izquierda luchaba contra la corrupción de los adversarios y que solo nuestra izquierda negaba las libertades en los sistemas democráticos. Pero no, vemos que es un virus que afecta a la izquierda latinoamericana en su conjunto. De otra manera, no nos explicamos cómo presidentes de origen democrático como López Obrador, Petro, pueden defender públicamente a una persona que ha dado un golpe de Estado, es decir, que ha roto el Estado de Derecho en el país y que es imputado por graves cargos de corrupción que no provienen precisamente de adversarios políticos, sino que son consecuencia de hallazgos realizados por la Fiscalía a raíz de la colaboración eficaz de sus más cercanos colaboradores, algunos de ellos hoy día prófugos de la justicia, su sobrino, su secretario de prensa, su exministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, llama profundamente la atención la injerencia de López Obrador y de Petro. Petro el día de hoy ha llegado a sostener que el expresidente Castillo ha sido detenido sin mandato judicial. ¿Cómo puede ser posible que un presidente de la República, que tiene la obligación de estar informado antes de opinar temerariamente sobre aspectos internacionales, pueda mentir impúdicamente ante la comunidad internacional, afirmando falsamente que Castillo ha sido detenido sin mandato judicial? Nada más falso. Hace unas horas, debido a este escándalo, ha tenido que borrar ese tuit mentiroso. Lo cierto del caso es que en nuestro sistema democrático, como en cualquier democracia del mundo, no existe la impunidad en materia penal. Castillo fue imputado por la valiente decisión de la fiscal Benavides, al margen de criterios políticos, porque la defensa de Castillo y de sus fanáticos seguidores hoy en día es tratar de vender la idea internacionalmente que la justicia persigue políticamente a Castillo. Esa es otra falsedad. A lo largo de estos años, si bien es cierto, el Poder Judicial peruano tiene las mismas limitaciones o defectos que la mayor parte de los órganos de justicia latinoamericanos, podemos afirmar que ha administrado justicia con neutralidad e independencia. Ha sancionado cuando correspondía a líderes de izquierda, de centro o de derecha, razón por la cual hay que refutar esta mentira que venden internacionalmente los hoy encubridores de Castillo, López Obrador, Petro, Arce y el inefable Fernández. Creo que en estas duras horas de prueba para la defensa del orden constitucional y democrático en el Perú, lo que no esperábamos era esta escalada internacional que pretende a través de esta campaña desinformar y crear un discurso para tergiversar la realidad de los hechos. En democracia hay que sancionar a los golpistas. En democracia hay que sancionar a los corruptos. En democracia no puede existir la impunidad. ¿Por qué razón? Porque no hay democracia sin justicia. Y lo que pretenden estos presidentes latinoamericanos es crear un ambiente de impunidad en favor del camarada. Y lo que la izquierda no pudo lograr democráticamente, lo que quiere acá en el Perú es tratar, mediante el uso de la violencia, de romper el orden constitucional, acaso
copiando de alguna manera el modelo o la estrategia que siguió la izquierda en Chile para tratar de imponer una asamblea constituyente con el propósito de perpetuarse en el poder. Eso los peruanos de convicciones democráticas no lo vamos a permitir. Por eso, a través de este foro, exhorto a los auténticos demócratas latinoamericanos para expresar una solidaridad activa y rechazar estas infamias de López Obrador, de Petro, de Fernández y de Arce. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro Cateliano. Gracias por su exposición. Y vamos ahora a darle la bienvenida a un miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Se trata del profesor Mariano Causino, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, profesor de esa casa de estudio, es especialista en política internacional, ex embajador argentino en Israel y en Costa Rica, y es autor de obras sobre geopolítica mundial y el peso de China y Rusia en las relaciones internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, señor director ejecutivo, miembros de la directiva del Inter-American Institute for Democracy. El asedio a la democracia, perpetrado por el socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla y el castrochavismo, esta vez está siendo demostrado una vez más, en este caso contra el Perú, una nación hermana que está siendo atacada una vez más por quienes buscan destruir las democracias en el hemisferio. Esta semana los hechos que se han ido produciendo desde el día miércoles 7 ponen en riesgo el sistema constitucional peruano, como antes ocurrió en otras naciones. Es imperativo precisar qué ocurrió desde el día miércoles 7, cuando se aceleró la crisis política que ya venía desarrollándose varios meses antes. Ese día, quien era presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, intentó convertirse en un dictador a través de la clausura del Congreso, que es un poder independiente en el sistema democrático, en el sistema republicano. ¿Acaso siguiendo el manual de procedimientos del castrochavismo? Porque, como sabemos, en este siglo XXI las democracias no mueren a través de un tradicional golpe de Estado, sino mediante el de desmontar las instituciones republicanas hasta convertir la democracia en una mera ficción. Frente a tal enormidad, felizmente, el Congreso del Perú corrigió en forma inmediata esa situación, destituyendo a quien se estaba convirtiendo en un dictador a través de ese pretendido autogolpe. Frente a esos actos, la diplomacia argentina de mi país, lamento decir, al igual que junto a otros países como Bolivia, Colombia y México, han decidido volver a ponerse al servicio del golpismo. En una muestra de desprecio por la democracia y las instituciones constitucionales, el gobierno argentino, junto a estos otros gobiernos que he mencionado, han emitido un comunicado defendiendo el accionar del expresidente Pedro Castillo, quien hace menos de una semana intentó clausurar la democracia peruana. Las autoridades de estos países insistieron en reafirmar que Castillo sigue siendo el presidente legítimo del Perú. Llamaron a priorizar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y en los hechos buscan restituir a Castillo como titular del Poder Ejecutivo del Perú. Esa pretensión de cerrar el Congreso significó un golpe de Estado, tal como debe ser advertido, y por eso es tan importante este foro para presentar ante el sistema interamericano y la comunidad internacional lo que ha ocurrido. En los sistemas democráticos, la elección de un jefe de Estado o de gobierno no implica un cheque en blanco. Convertirse en presidente de un Estado soberano no convierte a ese individuo en un dictador capaz de hacer cualquier cosa, sino sujeto a un sistema constitucional, a un sistema de leyes, a un sistema de reglas. Cosas que no pueden ser entendidas por los seguidores del castrochavismo. Ganar una elección no implica el poder total, el poder absoluto, cosa que parece ser desconocida lamentablemente por la posición de mi gobierno, de mi país, no mi gobierno, de la Argentina y estos otros países.
Por el contrario, felizmente los gobiernos democráticos de las Américas, al igual que el de los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y autoridades de Naciones Unidas, reconocieron a las nuevas autoridades en una reunión que tuvo ayer con la nueva presidenta del Perú, con los embajadores de esas potencias y organismos. Pero la hipocresía del castrochavismo ha quedado demostrada una vez más. Según una absurda interpretación, los golpes de Estado realizados desde la izquierda no merecen condenas, lo cual viola completamente los compromisos sostenidos en defensa de los derechos humanos y la democracia a través de la Carta de la OEA y la Carta Democrática del 2001. Los hechos recientes confirmaron cómo una vez más el castrochavismo está operando en contra de la democracia en nuestros países, y esto se ha venido confirmando, por ejemplo, en las expresiones que se han mencionado aquí del presidente de Colombia. Por último, permítanme elevar el voto por la solidez, la madurez y la fortaleza de la institución constitucional del Perú, un país ante que los argentinos mantenemos una eterna deuda de gratitud por su solidaridad en el conflicto de 1982. Congratulo a las autoridades del instituto, a los miembros de la directiva, por haber podido poner en escena este importante foro en tiempo récord, cumpliendo las misiones más elevadas que dieron nacimiento a esta institución. Muchas gracias. Bueno, acá recibimos un mensaje del doctor Carlos Adriansen que va a ser imposible conectarse porque el lugar de Lima donde él vive hay en este momento un apagón y no puede conectar su computadora. Lamentamos que no pueda estar con nosotros esta noche, pero le vamos a dar la bienvenida a una distinguidísima dama peruana. Se trata de Beatriz Merino, abogada, académica y política que se desempeñó como primera mujer primer ministro del Perú en el año 2003. Anteriormente se desempeñó como senadora y congresista desde 1990 hasta el año 2000. Después de su mandato en el gabinete de Alejandro Toledo, Merino fue nombrada por el Congreso peruano como la defensora del pueblo nacional para Perú, sirviendo los periodos del 2005 al 2011. Bienvenida, doña Beatriz. El miércoles de diciembre, en un hecho sorprendente y autodestructivo, Pedro Castillo intentó disolver o anunció la disolución. Beatriz, no te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Perdón, estoy... Sí, Beatriz, te escucho perfecto. Dale, ahora sí, dale. Pues te escuchamos perfecto. Qué bueno. El miércoles 7 de diciembre, en un hecho sorprendente, autodestructivo, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso ante la amenaza imaginaria de una vacancia, pidió intervenir el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la detención de la fiscal de la Nación. En ese momento todavía la oposición no contaba con los votos mínimos requeridos para vacarlo. La actual presidenta del Perú tiene algunas cosas a su favor. Primero, los actores políticos anhelan una tregua luego de estos agitados 17 meses y el violento desenlace. Segundo, el nuevo gabinete son en su gran mayoría funcionarios de carrera, conocen el Estado, saben cómo hacerlo funcionar y estimamos no van a robar. Por otra parte, Antauro Humala, quien se erige como el gran enemigo de la patria, está en sorprendente silencio y su discurso radical y desestabilizador estos días no se ha escuchado. Haciendo uso de las potestades que le asigna la Constitución, el Congreso aprobó la vacancia, luego el intento de disolución y el levantamiento del fuero del expresidente Castillo, con 101 votos a favor, 6 en contra, 10 abstenciones, y el Pleno declaró la permanente incapacidad moral de Castillo, su inmediata vacancia y en consecuencia la aplicación del régimen de sucesión constitucional para la vicepresidenta Dina Boluarte. Y además aprobó un proyecto para levantarle su inmunidad, autorizando a la Corte Suprema a procesarlo por el presunto delito de rebelión. El Ministerio Público ha desempeñado un rol protagónico en el escenario político actual. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, condenó frontalmente la disolución del Congreso y manifestó su pleno rechazo a todo quebrantamiento del orden constitucional. Formalizó todas las denuncias contra Castillo por los delitos de rebelión
y alternativamente conspiración, y hizo alcanzar a los ex ministros Chávez, Sánchez y Huerta. La fiscal, además, protegió al país de actores, y en un momento en el que estaba obviamente el Estado plagado de corrupción. Y en lugar de agradecerle para poder llevar adelante una gestión de integridad o transparencia, el gobierno de Castillo la insultó y por último pidió su detención, obviamente ilegal, ¿no? La izquierda radical peruana dejó ya de ser la reserva moral que pretendió siempre ser en el Perú. En el escenario político actual, esta izquierda violentista es la protectora de la corrupción y de una dictadura que fue detenida por la institucionalidad democrática de nuestro país. Las organizaciones radicales están fortalecidas, pienso yo, por una respuesta inicial dubitativa del nuevo gobierno, pero esto se va solucionando en tanto ya se ha declarado el estado de emergencia para restablecer el orden y, digamos, el orden en general en el país. Ahora, el extenso plazo establecido para las elecciones generales siembra dudas en la población y también alimenta violencia. El nuevo gobierno debe identificar que no estamos ante una explosión social espontánea y anárquica. Esta no es una protesta popular. Esta es, digamos, una acción coordinada que usa explosivos, que desplacen el terreno a personas con cierto entrenamiento. Y esos indicios nos conducen a pensar que las revueltas están lideradas por el Movadef, una ex Sendero Luminoso. El respaldo de violencia que ha recibido Castillo revela que el Movadef, fachada del Sendero Luminoso, se empatiza con el expresidente. Y esto se explica porque Castillo colocó a violentistas en puestos del gobierno claves. No solo eso, Castillo y sus primeros ministros, Torres y Chávez, emplearon los recursos del Estado para promover una campaña contra los medios de comunicación que, por cierto, día a día denunciaban la corrupción de su gobierno, amenazando el derecho a la libertad de expresión, incentivando en público la lucha de clases al más puro estilo marxista, y esto ha originado que algunos medios de comunicación sean atacados en estos últimos días. En el pasado, en el Perú, esta izquierda radical peruana cometió un terrible error histórico, porque un sector ilustrado muy importante confió inicialmente en el proyecto que impulsó Abimael Guzmán desde Ayacucho. La izquierda radical está hoy incurriendo en un segundo error histórico al respaldar a un expresidente corrupto, un hombre que quiso repetir el 5 de abril de Alberto Fujimori, un dictador. El precio que va a pagar va a ser, en mi opinión, perder las elecciones, porque las elecciones no las ganan los radicales, las gana el centro, y ellos han perdido el centro y le va a tomar décadas recuperar ese espacio perdido. No me quiero extender sobre el aspecto internacional, porque ya lo han hecho el ex canciller y otras personas. Simplemente quisiera decir que valdría la pena quizá considerar la creación de una comisión plenipotenciaria que visite los países de la región, que converse con las altas autoridades de los países que han emitido comunicados equivocados y que se restablezca el diálogo entre nuestros países, porque es un diálogo que tiene que existir en la región. Un diálogo lamentablemente cortado por esta ideología totalmente equivocada que les ha llevado a incluso tener esta actitud antidemocrática de respaldar un golpe de Estado, ¿no? Ahora, yo quisiera tomar un segundo para hablar de la institucionalidad y el rol que ha jugado la institucionalidad peruana en todo este proceso. Nosotros todos ya sabemos que el progreso económico es impulsado por la institucionalidad y que eso ocasiona que unas sociedades sean más desarrolladas que otras. Es decir, que unas permanezcan estancadas por décadas, mientras otras avanzan con mayor dinamismo. Y esa capacidad de generar desarrollo por parte de las instituciones va a depender de su capacidad de irse renovando en el tiempo y adaptarse a los requerimientos cambiantes de las organizaciones. Todos sabemos que esto es el cambio institucional del que siempre nos habló Douglas North, ¿no? Y que condiciona la evolución del desempeño de las economías. Lo que yo quisiera decir que ese cambio institucional en el Perú, que tiene implicancias económicas y sociales, que tiene implicancias en lo que es la democracia y el avance económico de nuestro país, ha jugado un rol excepcional en lo que ha ocurrido en los últimos días en el Perú. Han sido esas instituciones, como el Banco Central Reserva, la Superintendencia de Banca, la SUNAT y el MEF, que en el aspecto económico son consolidadas y muy estables, las que han sido además
en el aspecto democrático respaldadas de inmediato por el Tribunal Constitucional, por el Congreso, por las Fuerzas Armadas, por la Defensoría del Pueblo, por los medios de comunicación que han salido rápidamente a denunciar el golpe de Estado y a enfrentarse a él, y eso realmente ha salvado al Perú su institucionalidad democrática, demostrando que Douglas North tenía razón. Entonces, yo lo que quisiera es, digamos, señalar esto, porque esta respuesta institucional frente a un intento de concentración de poder y quiebre institucional que intentó Castillo, ha, digamos, mostrado que las organizaciones que cautelan la prevalencia y el cumplimiento de las reglas de juego establecidas, como en este caso, lo repito, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, nuestras Fuerzas Armadas y la Defensoría, les pronunciaron y detuvieron ese zarpazo autoritario promovido por Pedro Castillo y por las organizaciones violentistas y radicales, y eso, al hacerlo, ganó el Perú. Y North se probó correcto. Finalmente, quisiera brevemente, para el año 2023, ustedes saben, Latinoamérica va a tener un crecimiento lento, desafíos a la democracia, inestabilidad política y social. Hay 3 factores que van a determinar ese resultado: el crecimiento mediocre de la América Latina, el Fondo Monetario estima que caerá en 1,7, y este resultado va a alimentar los descontentos públicos, los bajos índices de aprobación de los líderes de la región. La recesión democrática de América Central, El Salvador, Honduras adoptan estrategias que implican la suspensión de una serie de derechos constitucionales para combatir las bandas criminales, y esta pendiente resbaladiza puede conducir a una erosión significativa del gobierno democrático, de los gobiernos, e inspirar imitadores en otros lugares. Y la limitada integración regional, porque a pesar de una alineación ideológica temporal entre los gobiernos de América Latina, las iniciativas regionales significativas para profundizar la integración van a ser muy limitadas por la incertidumbre interna. La disminución de la importancia del comercio regional y los profundos desacuerdos entre los gobiernos de derecha e izquierda sobre el lugar de América Latina en el mundo. Quisiera simplemente reconfirmar la fortaleza macroeconómica del Perú, que contrasta, dicho sea de paso, con la desigualdad y con la pobreza del pueblo andino, con una agenda de abandono histórico de sus derechos por parte del Estado, y por ende yo creo que la agenda pública en estos próximos año y medio o 2, mientras se dan las elecciones generales, debería constituirse en primer lugar por el debate del cronograma de estas elecciones generales, que yo creo que va a generar tranquilidad, por restablecer el orden interno, por la, digamos, atención, ¿no es cierto?, a esta agenda de los más vulnerables, y ciertamente por restablecer la inversión y el desarrollo económico del país. Y finalmente, 2 palabras frente al eventual adelanto de elecciones. Para el mes de abril, o no sé cuándo se dice, el 2023, el debate se va a iniciar mañana, el debate sobre el calendario. También quisiera decir que si las fuerzas democráticas y cívicas del Perú no encuentran consenso en un candidato, en un partido, en una propuesta, en una coalición de partidos, o en un compromiso ciudadano para apoyarlo, lamentablemente, yo creo que en las próximas elecciones se entregará al país a la violencia y a la anarquía. Y para evitar ese escenario, desde mi punto de vista, es indispensable implementar por lo menos estas 5 acciones. Priorizar el adelanto de elecciones en plazos razonables. Segundo, contrarrestar la campaña de desinformación que han iniciado estos gobiernos de la región, que a tanto daño hace al país, así como las redes sociales. Respaldar a la Policía Nacional en el uso legal y proporcional de la fuerza, restableciendo el orden público, respetando los derechos humanos como debe ser. Proteger los activos críticos de la nación, las carreteras, los aeropuertos, los centros productivos, en la minería, en el petróleo, en la electricidad, bancos, industrias que han sido atacados en estos últimos días. Y finalmente impulsar una diplomacia más activa y más firme en el frente externo. Solamente unas palabras, ¿no? Antonio José de Sucre escribió un día que un pueblo no puede ser libre si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y sus derechos. Yo creo que es tarea de todos, y gracias al Instituto por invitarnos, para señalar que tenemos todos que trabajar para que esa libertad y esa democracia por la que tantos hemos trabajado durante muchos años en el Perú se fortalezca, se mantenga, y que el destino del Perú sea un destino de democracia, de institucionalidad
y de libertad. Muchas gracias, doctora Merino. Y las puertas de este instituto están abiertas para hacerle cualquier tipo de actividades a esa comisión plenipotenciaria que quisieran enviar a los Estados Unidos a explicar la situación del Perú. Ahora tenemos el inmenso placer de darle la bienvenida a Alan Rivera, que es el fundador y Chief Executive Officer de Master World Trade LLC, que es un emprendedor dedicado al comercio internacional, a las exportaciones e importaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Es escritor de una obra, Extranjeros Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes, filósofo, político, periodista, con 25 años de experiencia en televisión, radio y medios impresos. Bienvenido, don Alan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este importante foro. Se ha tocado en parte quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo ahora, pero no se ha tocado completamente. Yo quiero comenzar subrayando que en el Perú hay una izquierda que está compuesta, una falsa izquierda que está compuesta por dos sectores. A una le llamamos los caviares, que son los radical chic, o digamos el red set, como le dicen en Chile, ¿no? Como el jet set, pero red set, porque predican lo que en realidad no quieren vivir. Y por el otro lado están los extremistas. Pero son los caviares los principales responsables del caos que hoy se vive en el Perú. Y yo repito y subrayo que son los caviares que vienen gobernando el país desde el 28 de julio del año 2011, con el gobierno de Ollanta hasta el día de hoy. Los principales responsables de que haya llegado al gobierno literalmente una manada de corruptos y delincuentes, proterroristas de Perú Libre, de FENATEP y Movadef, que son los brazos políticos de Sendero Luminoso, del narcotráfico del BRAEM, porque son aliados de ellos, de los traficantes de látex de Amapola, de Chota, en Cajamarca, de donde es oriundo Pedro Castillo, y también apoyados por la minería ilegal, entre otros grupos minoritarios que actúan siempre fuera de la ley. La gente que hoy está saliendo a las calles a destruir la propiedad pública y privada, a bloquear carreteras, a atacar a la policía y causar caos y violencia, no representan al pueblo peruano. Son gente afiliada y militante de grupos vinculados al senderismo, al narcotráfico y a la minería ilegal principalmente. Tanto los caviares como los extremistas de izquierda usan la democracia para llegar al poder. No son demócratas, usan la democracia para llegar al poder y una vez que lo obtienen, usan la democracia para maniatarla, infiltrarla, manipularla y atornillarse al poder. Viven prendidos, literalmente como sanguijuelas de la teta del Estado, creando una burocracia dorada como se hizo desde el inicio del gobierno de Humala y otorgándose millonarios contratos con el Estado a través de empresas fantasmas o consultorías y servicios que nadie necesita en el país. Unos se llaman de izquierda porque predican un marxismo congelado y violento. Los marxistas radicales hablando aún de colectivismo, de estatismo, cargados de discurso de resentimiento y odio que enfrentan a los peruanos contra los propios peruanos. Y que ni bien llegan a tener un puesto público, un poquito de poder, como lo hemos visto en el último año y medio de Pedro Castillo, lo único que hacen es robar como pirañas todo lo que pueden. Y la prueba palmaria es justamente lo que hemos sufrido en el último año y medio con Pedro Castillo y sus secuaces en Palacio de Gobierno. La responsabilidad de ellos es directamente de los caviares, del gobierno de Humala, donde estuvo el señor Cateriano, del gobierno de Martín Vizcarra, donde también estuvo el señor Cateriano, que está hablando de democracia, pero él avaló un golpe de Estado que hizo Martín Vizcarra, y de Francisco Sagasti, y ahora de Pedro Castillo, que entró porque simplemente el Jurado Nacional de Elecciones y la ONU estaban manejados. Perdón que te interrumpa, pero en estos diálogos no puede haber alusiones personales a los otros conferencistas. Ok, no voy a hacer una alusión, pero se usó y no voy a señalar personas, pero se usó el gobierno, desde el gobierno, para la criminalización de la política para perseguir enemigos políticos. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo,
con la persecución política a Alan García. Y esa es la realidad. Y eso habrá que juzgarlo cuando retomemos el Perú, lo rescatemos del secuestro en el que se encuentra, por responsabilidad, como subrayo nuevamente, de los caviares que hoy están utilizando su manipulación para querer sacar de la presidencia del Congreso al presidente actual del Congreso, que es el señor Williams, y poner a alguien de la tendencia de ellos, de la tendencia caviar, para poder después derrotar a Dina Boluarte y ponerse nuevamente ellos como una especie de Sagasti 2.0. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú y esa es la realidad. Y hay personas que habiendo tenido la posibilidad de revelar mucho antes el nivel delictivo de Pedro Castillo, por ejemplo, con la tesis falsa y plagiada que él presentó para tener el título falso que le otorgó la Universidad César Vallejo, pudiendo tener la oportunidad de revelar que esa tesis era falsa, no lo hizo en su momento y antes bien o antes mal lo encubrió. Entonces, yo quiero decirles que ambos grupos, desde el marxismo-leninismo, maoísmo, o desde el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, de Antonio Gramsci, de Louis Althusser o Wilhelm Reich, persiguen lo mismo, es llegar al poder, quedarse en él eternamente, destruyendo la cultura occidental y la verdadera democracia, destruyendo en primer lugar a la familia, a la imagen natural del ser humano, relativizando su realidad biológica, no tienes viendo lo que ellos llaman enfoque de para género. terminar, por favor. Voy a terminar, porque acá también se ha hablado más de 10 minutos, bueno, yo quiero terminar. Entonces, todo ese discurso ideológico que se está implantando en el Perú ha degenerado en lo que estamos viendo el día de hoy. Para poder salir de la crisis se necesita respaldar, poner paños fríos al país, se necesita buscar un consenso y aceptar que se tienen que convocar elecciones con un periodo absolutamente razonable, que previamente deben tener condiciones que permitan que el Jurado Nacional de Elecciones, la Organización Nacional de Procesos Electorales y la RENIEC no estén manipulados por grupos políticos. El problema es que en el país se ha manipulado la política. Y ojo, lo que se dijo al inicio, la economía peruana no es que es impermeable a la crisis política, es permeable también a la crisis política. Vamos a recordar que por la crisis política fugaron del país 25.000 millones de dólares y que también por la crisis política el dólar se ha aumentado de precio en 25% y que también por la crisis política la pobreza ha aumentado de lo que se dejó en julio de 2011 en casi un 30%. Entonces estamos hablando de que sí se está afectando la política, la economía del país por la crisis política que vivimos. Y es necesario que los políticos, los que participan en el ambiente político y buscan solucionar los problemas del Perú, lo hagan con sinceridad y que utilicen la política para el servicio público y no para intereses personales. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por esta intervención. Le vamos ahora a dar el derecho de palabra a Lucas Gersi, que es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Supremo, es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias por la introducción que me han hecho. Realmente muy contento de poder estar con ustedes en este foro, de formar parte del panel junto con personas tan destacadas, tan queridas y que tienen una trayectoria en defensa de la democracia. A ver, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que viene pasando en Perú y voy a buscar no ser redundante con lo que ya se ha dicho. Un primer punto que yo creo que es muy importante resaltar tiene que ver con el hecho de que la izquierda radical, extrema, que llegó al poder en el Perú de la mano de Pedro Castillo, no es un lobo disfrazado de oveja, sino que es un lobo disfrazado de lobo. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, quizá en Argentina, quizá en Chile, ya ustedes analizarán los casos de los otros países. En el Perú, la izquierda radical ni siquiera intenta cubrirse a sí misma de un barniz democrático.
Es una izquierda que parece sacada de una máquina del tiempo, una pieza de museo que parece extraída directamente de los años 50, de los años 60, que tiene una retórica muy violenta, abiertamente antidemocrática, y que parece extraída del momento más delirante de la Guerra Fría. Durante todo su gobierno, el presidente Pedro Castillo habló en calles y plazas del Perú de la necesidad de dar un golpe de Estado, de disolver el Congreso. Él habló de la necesidad de desmantelar el sistema de justicia en el Perú. Él predicó con enorme violencia acerca de desmantelar la sociedad pluralista, más o menos democrática, con muchos problemas que tenemos, y reemplazarla por un gobierno autoritario. Aquí hay un lobo que vino vestido desde el principio como lobo. Entonces, la gran moraleja de esta etapa tan dolorosa en el Perú es que pese a que todo esto fue tan evidente, pese a que todo esto fue tan claro, pese a que estaba cantado de antemano el zarpazo que se iba a dar contra el Estado de Derecho, hayan habido tantas personas que minimizaron la amenaza y que no quisieron actuar, y que solamente después del hecho nefasto han denunciado este atentado contra la democracia, pese a que el atentado fue muy claro desde el día 1. Entonces, como peruanos tenemos que reflexionar acerca de eso. Tenemos que ser conscientes que pese a que era clarísimo la situación tan difícil en la que nos encontrábamos, hay un montón de gente que decidió no ver. Que pese a que estaba clarísimo todo lo que estaba ocurriendo, muchas personas, muchos sectores que se autodenominan moderados de la opinión pública, decidieron no ver. Hubieron muchísimos, como los colegas integrantes de este panel, con sus diferencias que pueden tener entre ellos, que sí vieron, ¿no es cierto?, y estuvieron presentes en esta lucha por la democracia, ¿no? Entonces, aquí no tenemos una izquierda progre, no tenemos una izquierda que hable del medio ambiente, de los derechos LGBT, de este tipo de cosas. Tenemos más bien una izquierda extraída de la máquina del tiempo. Un primer dato que yo creo que es importante. Otros datos. Hay quien ha mencionado, para intentar defender a Pedro Castillo, que el golpe que él intentó dar el miércoles 7 de diciembre no es un golpe peligroso, porque esta fue una jugada suicida que no tenía ninguna posibilidad de prosperar, y que por lo tanto Pedro Castillo en realidad no es golpista, sino que esto fue una especie de acto simbólico. Hay algunos que incluso han dicho que Pedro Castillo se evacuó a sí mismo, que el golpe no tenía probabilidades de prosperar. Eso es absolutamente falso. Es notoriamente falso. El golpe que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre sí fue un golpe peligroso y estuvo cerca de poder triunfar. Pedro Castillo contó con el respaldo de ciertos elementos en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas. Cuando Pedro Castillo da la orden de cercar el Congreso de la República y que los parlamentarios no ingresan, los parlamentarios efectivamente son detenidos por la policía y no pueden ingresar. Y entonces se produce en ese momento un acto en realidad heroico, porque un coronel de la policía desacata el mandato de sus superiores y, desobedeciendo la orden, mete por la puerta de atrás a los congresistas, y el Congreso se instala y empieza el procedimiento de vacancia. Y luego las instituciones peruanas empiezan a responder. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, y como ya la convicción democrática es tan fuerte, es que los golpistas se quedan callados, bajan la cabeza y el golpe colapsa. Pero este golpe no fue una autovacancia, no fue un golpe condenado de antemano al fracaso, sino que fue un golpe que fue contenido a duras penas por la conciencia democrática y la buena capacidad de reacción de algunas personas en el Perú, ¿no es cierto? Hemos estado muy cerca de que una turba de matones ingrese al Congreso peruano prácticamente a destruir todo. Y fue la vicepresidenta del Congreso la que en ese momento ordenó a la gente que estaba ahí que cierren la puerta. Fue una situación prácticamente de asedio. Y todo esto es muy importante que la comunidad internacional lo entienda. Pedro Castillo, aunque a veces lo parezca, no es una persona incompetente. Pintarlo falsamente como una persona incompetente nos hace un flaco favor. Él es una persona con mucha sangre fría, con mucha habilidad para hacerle daño a las instituciones y que nosotros no podemos subestimar, ¿no es cierto? Ahora bien, realmente los sucesos del día 7 de diciembre
nos dieron orgullo de ser peruanos. Realmente fueron sucesos increíblemente interesantes. Se demostró una gran madurez, el pueblo peruano se movilizó a sí mismo, fue notable cómo los peruanos bloquearon, los ciudadanos, no la sociedad civil, bloqueó la Embajada de México, la Embajada de Cuba, para impedir el acceso de Pedro Castillo. Realmente hubo un trabajo muy, muy importante de la sociedad civil. Y eso nos lleva un poco a la situación en la cual estamos ahora. Por favor, si ya se me acaba el tiempo, me avisan con confianza, porque no quiero abusar de los tiempos del instituto. Es muy importante tomar en cuenta... ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto, Lucas, te queda un minuto. 1 minuto o 2 minutos. Bueno, 1 minuto y medio. A ver, es muy importante tomar en cuenta que Pedro Castillo no es un líder popular. Pedro Castillo es un líder extremadamente impopular que fue presidente únicamente por el fenómeno del antifujimorismo en el Perú. No es un líder popular. Pedro Castillo no podía salir a la calle de ninguna ciudad del Perú sin un despliegue policial enorme porque era un presidente aterrorizado de su propio pueblo. Pedro Castillo tiene muy poco respaldo. La mayor parte de peruanos, yo estoy seguro, están aliviados porque el golpe se desarmó. Y las acciones que en este momento están ocurriendo no ocurren en todo el Perú, sino que ocurren solamente en el sur del Perú, que es la base de apoyo de la extrema izquierda, ¿no es cierto? Y además con grupos muy pequeños de personas que tienen entrenamiento militar, que son paramilitares. Entonces, no hay respaldo popular significativo a la dictadura en el Perú. A la dictadura en el Perú estamos en proceso de derrotarla políticamente. Hemos combatido su idea nefasta de asamblea constituyente, recolectando firmas, debatiendo, discutiendo. Les hemos ganado la batalla política. Ellos la única herramienta con la que cuentan en este momento es la desestabilización, el miedo. Y ya para ir cerrando, yo creo que es muy importante que seamos prudentes en este momento en el Perú. Hay voces que están llamando a un adelanto de elecciones precipitado, incluso inconstitucional. En el Perú no se hacen elecciones en el momento que uno le provoca. Uno no negocia el calendario electoral. El calendario electoral es el que es, ¿no es cierto? Y el único supuesto constitucional de adelanto de elecciones es que Dina Boluarte renuncie, y ahí sí, constitucionalmente, vamos a un adelanto de elecciones según lo previsto en la ley, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también ahora con las soluciones apresuradas, con la presión de estos matones que quieren una elección a cualquier precio, como sea en cualquier momento. Tenemos que, en realidad, tratar a estos matones de la extrema izquierda como lo que son. Grupos pequeños, sin ningún tipo de representación, delincuenciales, que no tienen ni merecen tener influencia política. Tenemos que perderles el miedo, perderles el respeto y no dejarnos chantajear por este tipo de acciones. Hay mucho más que comentar, no sé si luego podremos ampliar quizá un poco. Gracias por escucharme, feliz de estar acá, y un saludo muy especial al doctor Carlos Sánchez Berzaín, que yo estoy seguro que está escuchando, y a todos ustedes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, don Lucas, por acompañarnos. Brillante intervención. Le vamos a dar ahora el derecho de palabra a otro miembro de nuestra junta directiva, don Ricardo Israel, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1972, investigador visitante de la Universidad de Pittsburgh, profesor auxiliar de la Universidad de Essex, y también trabajó en Estados Unidos como profesor visitante Fulbright en Wheaton College en el estado de Massachusetts. Bienvenido, colega. Bueno, muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento y felicitaciones a quienes organizaron en el instituto tan rápidamente este foro. Sin duda alguna, Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y solo la reacción de las instituciones establecidas en Perú lo impidió. En ese sentido, Perú ha demostrado una vez más dos tipos de fortaleza, y es muy llamativo que a pesar de la permanente crisis, y ya hablaremos de eso, la economía ha resistido mucho mejor de lo esperado y la institucionalidad democrática ha servido muy bien y con fuerza, lo cual retrotrae a un otro foro que organizó el instituto, la muy poco feliz
participación y el fiasco de la OEA en relación a haberle intentado en la práctica ayudar a Castillo cuando efectivamente lo que allí existió es que Perú estaba mejor preparado que nadie para el fortalecimiento de su propia democracia. La pregunta es qué lecciones se puede extraer en toda la región latinoamericana. Y la primera es en relación a los votantes. Las opciones por las que han estado votando no han contribuido a la estabilidad, sino todo lo contrario, perpetuando la confrontación y la división. Alejarse de la resolución pacífica del conflicto en elecciones a través de la argumentación racional y a favor de lo emocional no ha mejorado, sino que ha perjudicado a la democracia, sobre todo por la permanencia del narrativo, el relato por sobre los hechos. Es parte de la utopía o de la peor tradición latinoamericana, como tarde lo descubrieron los venezolanos con Chávez. En segundo lugar, creo que se hace urgente revisar el tipo de resolución del conflicto peruano que en la parte positiva colaboró enormemente para la Carta Democrática de la OEA, en el sentido que las instituciones que sobrevivieron o que fueron aprobadas en reforma constitucional para evitar un nuevo Fujimori, no solo no lo evitaron, sino que lo posibilitaron con este intento de golpe tan desafortunado y tan inepto por parte de Pedro Castillo. Es en el sentido que no ha funcionado la búsqueda de un sistema político que se aleje de esa herencia fujimorista. La solución no ha sido buena con un sistema que no ha permitido estabilidad. Normalmente en las facultades de ciencia política se enseña que el unicameralismo solo funciona en un sistema parlamentario y que la peor mezcla para la inestabilidad, para el fracaso, es siempre un sistema presidencial que al mismo tiempo tiene una sola cámara y una de las decisiones más desafortunadas fue la disolución del Senado. Es necesario pensar en una reforma constitucional en ese sentido. Por último, la otra lección ha sido la identificación de un nuevo grupo que actúa concertadamente, porque evidentemente el apoyo de varios países a Pedro Castillo y su intento de golpe de Estado no fue preparado de la noche a la mañana. Desde hace algún tiempo, países como México, Bolivia, Argentina han estado coordinando su política exterior para apoyar a la antigua división entre democracias y dictaduras, porque evidentemente el tema de fondo es que sigue existiendo la alternativa en la América Latina entre democracia y dictadura, y por lo tanto llegó el momento de definitivamente de optar en este sentido e insisto en este tema por esta tercera posición que surgió para apoyar las alternativas dictatoriales en América Latina, y recordemos que las dictaduras han aumentado este siglo XXI y no han disminuido. Esa es la parte buena del fracaso de Castillo. Ahora, lo que está ocurriendo también retrotrae a otro fantasma de América Latina, que es el rol de las Fuerzas Armadas. Este fracasó en relación a la experiencia Fujimori por el apoyo que recibieron de las Fuerzas Armadas, de los mandos y de la policía, y que ahora evidentemente van a ser fortalecidos con el llamamiento a un estado de emergencia por 30 días. Las Fuerzas Armadas, lo único que estamos todos conscientes es que a medida que fracasan los civiles en su intento de buscar acuerdos y de la resolución pacífica del conflicto, pasan a tener un rol indicativo. El llamado a elecciones, que en principio de la presidenta Boluarte, que quiso permanecer hasta el año 2026 y después lo cambió hasta el año 2024, parece que la agitación no va a ser sostenible durante más tiempo. Y repitamos que las protestas piden la convocatoria a tres cosas que son muy radicales: a una asamblea constituyente, la dimisión de la presidenta hoy día, Dina Boluarte, y la liberación de Pedro Castillo. Esto es un elemento que
que tiene que ver con el tipo de reformas que se pretende hacer. Se limitan a las reformas políticas imprescindibles o innecesarias, pero necesarias para que Perú no siga viviendo en una crisis, más que de una crisis a otra, en un estado permanente de crisis con la mala solución que se adoptó con la mejor de las intenciones hace algunas décadas, o se quiere avanzar para el programa de Castillo de la Asamblea Constituyente. En definitiva, se quiere un cheque en blanco o un mandato bastante más limitado, porque en la experiencia latinoamericana los presidentes que llegan en situaciones como la actual vicepresidenta y hoy presidente deben ser siempre gabinete de transición, y quizás una de las cosas buenas que ocurrió con Valentín Paniagua en la ejemplar transición después de Fujimori, que siempre se concibió como un elemento de transición y no aspiraban a permanecer en forma definitiva. Muchos elementos que están en duda en torno al futuro, pero lo más importante es que la economía ha sido mucho más resiliente de lo que se ha esperado, que los peruanos pueden estar extremadamente orgullosos, como ha sido reconocido aquí, y eso hace aún más difícil de entender lo que ocurrió en la Organización de Estados Americanos, pero por sobre todo está un futuro que creo por hoy día debiera centrarse en un consenso para que llamara a elecciones de acuerdo a la institucionalidad peruana lo antes posible, incluyendo mantenciones y renuncias, y sobre todo la comprensión de lo bueno que tiene el sistema y la forma de fortalecerlo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar, el conjunto de exposiciones de análisis de la situación que vive el Perú, vamos a invitar a José Carlos Paredes a que use la palabra. Él ha sido practicante del área internacional en materia periodística. Es reportero de los programas Panorama, Contrapunto y Sin Censura, productor periodístico, jefe del Servicio de Noticias de Latina y director del noticiario 90 Central. También fue corresponsal de prensa extranjera, columnista y editor de libros de no ficción. Fue profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana de México y sigue siendo en la Universidad de Lima, Perú. Es ganador del Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano en 2006 y fue finalista del Premio Crónicas Planeta Seix Barral. Bienvenido. Muchas gracias al Instituto, especialmente al doctor Carlos Sánchez Berzaín por la invitación. El saludo a todos los panelistas, la mayoría de ellos compatriotas míos, yo diría de todas las generaciones y de todas las especialidades que ya han abundado en su visión de lo que pasa hoy en el Perú. No quiero ser repetitivo respecto a lo que ya han dicho, coincido en gran parte con lo que han dicho cada uno de ellos. Quiero centrarme en una visión desde mi profesión, desde el periodista, y preguntarnos, ahora que la narrativa del Foro de Sao Paulo, los padrinos políticos de Pedro Castillo, están saliendo a decir que no lo dejaron gobernar, que hubo desde el día cero una suerte de complot entre la oposición política del Congreso, el Ministerio Público, incluso la prensa independiente para atosigarlo. Habría que analizar qué fue de los 16 meses de gobierno de Pedro Castillo Terrones. Exactamente fueron 497 días de una combinación letal entre ineptitud absoluta y corrupción obscena. En el Perú no hemos tenido gobierno en esos meses, hemos tenido un desgobierno. Solo hace falta ver las cifras. 81 ministros en 16 meses. Pedro Castillo cambiaba en promedio un ministro cada 5 días. Ha tenido 5 gabinetes ministeriales. No ha podido comprar uria para los campesinos que ya están perdiendo esta campaña agrícola en la sierra y en la selva del Perú 4 veces por corrupción, pero también por ineptitud. Y cuando se dice que no se le dejó gobernar, yo creo que Castillo o no pudo o no quiso gobernar. Y estaba clarísimo, como ha dicho Lucas, desde la campaña electoral del año pasado. No había programa de gobierno, no había equipo.
Se ha destruido la tecnocracia pública, las islas de excelencia que se habían construyendo en el Estado peruano, por ejemplo, en el MEF, en algunos otros ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tomado por un adláter de el señor Castillo, el señor Sánchez, ha destruido lo que se había avanzado durante 3 lustros en ese importante ministerio. ¿Qué ha pasado con las libertades, la libertad de prensa? Ha sido un gobierno absolutamente opaco. Se cerró para siempre la sala de prensa desde el 28 de julio del 2021, cuando ingresó a Palacio de Gobierno. Nunca dio ruedas de prensa. Cada vez que iba a actividades oficiales, mandaba un equipo especial de la policía con barreras para impedir que los reporteros le hagan las preguntas que los ciudadanos de a pie querían hacerle al presidente. No ha habido rendición de cuentas. No se ha honrado con ese derecho a saber de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental. Más que eso, el periodismo de investigación cumplió su trabajo de auscultar la gestión pública y fácilmente encontró estos indicios de corrupción en todos los sectores. Gran parte de las 7 carpetas penales que hoy investiga la Fiscalía de la Nación y que próximamente va a empezar a denunciar, pues ya no le alcanza el artículo 117 al golpista Pedro Castillo, se inició en investigaciones de la prensa. Luego el Ministerio Público, con diligencia, con un trabajo, hay que decirlo, profesional, desapasionado, ha ido, de acuerdo a sus prerrogativas, encontrando mucho más indicios y pruebas de esta corrupción que llegaba al mismo presidente de la República. La tesis del Ministerio Público es que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal que ha tomado el Estado por asalto para repartirse el erario público como si fuese un botín. Y eso está demostrado. ¿Por qué dio un autogolpe de Estado Pedro Castillo? Porque se sintió acorralado con 2 testimonios fulminantes que se dieron días previos al autogolpe. Su ex jefe del servicio de inteligencia dijo 2 cosas gravísimas: que le había informado oportunamente a Pedro Castillo sobre los actos de corrupción que venían cometiendo sistemáticamente su entorno familiar y sus principales colaboradores. Pero él cayó y, más que eso, era el jefe de la banda, por lo tanto no quiso poner orden. ¿Qué más le dijo al jefe de inteligencia? Que facilite la fuga de sus cómplices. Y de hecho, ya se ha confirmado que uno de sus ministros, Juan Silva, que administraba el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno que tenía gran cantidad de dinero para la obra pública, hoy está en calidad de asilado político en la cleptocracia de Venezuela, encabezada por Maduro, recibiendo un trato de asilado con un estipendio de $3.500 al mes para que viva tranquilo. Pero fue el testimonio de un funcionario del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, que decía horas antes del autogolpe en la Comisión de Fiscalización del Congreso que le había entregado directamente dinero en la mano al presidente Castillo y que el presidente Castillo cobraba, como si fuese un vulgar extorsionador, una cuota de dinero de la corrupción mensual para que ellos continúen en el puesto. De ese tamaño ha sido la corrupción del régimen de Castillo en el Perú durante los 16 meses que ha provocado un desgobierno en nuestro país. Y hoy están saliendo a provocar actos vandálicos grupos generados de Sendero Luminoso, como se ha dicho en este foro, el Movadef, que responde a los lineamientos de Sendero Luminoso, como FENATE, que es el sindicato de profesores al que pertenece y es líder Pedro Castillo Terrones. Esto estaba organizado, son violentistas que usan métodos terroristas porque saquean la propiedad pública y privada, toman aeropuertos, incendian comisarías, incendian oficinas del Ministerio Público, roban en empresas públicas de diferentes sectores y están provocando el caos y la zozobra, porque ese es el único idioma con el que saben hablar, la extrema violencia e irracional. Quiero terminar mi intervención diciendo que los peruanos, en su gran mayoría, yo diría, todos los peruanos somos
mujeres y hombres de paz, demócratas y de bien. Y que estos días aciagos en nuestro país van a terminar pronto por la voluntad de todos nosotros. No vamos a permitir que estas ideas violentistas que en el país ya estuvieron presentes en la década del 80 y 90 del siglo pasado regresen. No lo vamos a permitir porque los peruanos ya los hemos vencido y los vamos a vencer otra vez. Muchas gracias. Te agradecemos enormemente esa intervención y vamos ahora a pedirle a nuestro director ejecutivo que haga las conclusiones de este evento rico en apreciaciones, en análisis y en proyecciones sobre el sendero que todavía debe caminar Perú en la estabilización de su política y el logro de su desarrollo. Don Carlos Sánchez Berzaín es doctor en Ciencias Jurídicas, ha sido 5 veces ministro del Gabinete de Bolivia. Además, tiene una maestría en Ciencias Políticas de FIU aquí en Miami. Bienvenido. Gracias, Beatrice. Muchas gracias, presidente, miembros del directorio y sobre todo gracias al gran panel de peruanos, patriotas de diferentes tendencias, de diferentes posiciones que han intervenido en este foro. Hemos tenido 2 ex primeros ministros, un ex canciller y varias veces ministro, un periodista premiado, gente que representa el nuevo momento de la juventud renovadora, peruanos, y hemos escuchado un conjunto de exposiciones que demuestran el título de este foro. Perú, golpe de Estado, democracia y crisis. Primero sí hubo golpe de Estado, y el golpe de Estado lo dio el expresidente Pedro Castillo contra la democracia peruana, porque en un discurso de 9 minutos y 57 segundos ordenó la clausura del Congreso, cerró el Poder Judicial, suprimió el poder de la Fiscalía, acusó al Tribunal Constitucional y luego lo suspendió, declaró que iba a gobernar por decretos leyes e invocó el uso de la fuerza. Eso es un golpe de Estado, quebró todo el orden constitucional porque en ese discurso tomó disposiciones para hacer desaparecer el Estado de Derecho, para violar arbitraria y deliberadamente la libertad y los derechos humanos de los peruanos, hizo desaparecer la separación e independencia de los poderes públicos, terminó con todos los elementos esenciales de la democracia. Que no se diga otra cosa que el golpe de Estado infraganti, delito que además está tipificado constitucionalmente en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, y que ha sido cometido con prueba plena. Segundo, ¿hay democracia en el Perú? Claro que hay. Y una fortaleza democrática que ya deberíamos tomar como ejemplo en otras latitudes de la región. En cuestión de horas, todo ese sistema que era el sujeto pasivo del golpe de Estado, el Congreso suprimido, el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y la policía objeto de manipulación y el pueblo cuya libertad se había conculcado, se pusieron en movimiento y en horas cesaron el golpe, no el intento golpista, el golpe, porque el golpe se consumó el momento que el presidente Castillo dio las instrucciones por televisión en un mensaje público a la nación con la banda presidencial y con todas las dignidades que hacen a un presidente democrático. Hay democracia en el Perú, pero hay crisis, que es el tercer elemento del foro. Y hay una crisis que es una situación de convulsión interna, de desestabilización interna, para mantener un proceso que ya se conoce en otros países y que no es un fenómeno interno del Perú. El Perú en este momento tiene convulsión interna, tiene agresión, tiene violencia, tiene conspiración y tiene sedición, que es lo mismo que pasó el 2003 en Bolivia.
el 2019 contra Lenín Moreno en el Ecuador, el 2020 contra el presidente Duque en Colombia, el 2019 y 20 en Chile, el 2019 de nuevo en Bolivia. El mecanismo es exactamente el mismo. Gente violenta que no entiende nada y que coge banderas aparentes de populismo de izquierda y que lo que buscan son muertos, lo que buscan es agredir a las fuerzas del orden para generar una situación de caos que esperamos y deseamos sea frenada en el Perú con la declaratoria de emergencia que se acaba de producir. Sin embargo, esa violencia tiene un objetivo y tiene un mensaje que está tratando de ser instrumentado internacionalmente. Y es la creación de una falsa narrativa, es la falsificación de una falsa narrativa, que ya sucedió también el año 2019 y 2020 en Bolivia. Recordarán ustedes que el 2019 Evo Morales hizo fraude electoral certificado por la Organización de Estados Americanos, por un informe de la Unión Europea, confesado por él públicamente, renunció y en un avión proporcionado por el gobierno de México escapó de Bolivia a México, de ahí fue a Cuba y de ahí a la Argentina. Conspiraron, convirtieron lo que tenía que ser el gobierno de transición en un gobierno de continuidad y continuismo dictatorial y retomaron el poder dictatorial porque, como se ha dicho, como afirmé en su momento, de Bolivia salió el dictador, pero no la dictadura, y después volvió el dictador. Y cuando volvió el dictador, dijo: lo que ha pasado en este país es que me han dado un golpe de Estado. Y lo que al principio parecía una broma de mal gusto, un acto delirante del principal dirigente de los productores de coca y de cocaína, que es Evo Morales, terminó por imponerse como una narrativa oficial, porque habiendo retomado el poder en Bolivia, manipularon los órganos judiciales, abrieron causas por el tema de un golpe de Estado, y han encarcelado a la expresidenta transitoria y a cerca de 20 ciudadanos bolivianos por lo único que no han hecho, por algo que no ha existido, que es el golpe de Estado que Evo Morales ha presentado como narrativa, cosa que obviamente no es su idea, pero que es la creación del sistema del castrochavismo dirigido por el G2 cubano, que además acompaña eso internacionalmente, porque esta misma gente que estamos viendo hoy día, López Obrador desde México, Alberto Fernández desde Argentina, Petro es nuevo, pero el resto de los corifeos del socialismo del siglo XXI han certificado que eso fue un golpe de Estado, impuesta esa narrativa. Hoy día ustedes pueden encontrar las redes sociales tapadas de un golpe de Estado que nunca existió, con gente condenada en violación de sus derechos humanos a 10 años de cárcel y más, repitiendo el modelo de lo que se hace en Cuba con los manifestantes pacíficos del 21 de julio del año pasado, lo que se hace en Nicaragua con los presos políticos de Ortega y lo que se hace en Venezuela con los presos y torturados de Maduro. Ojo con eso en el Perú. Aquí este no es un ataque inocente. Han planteado una narrativa falsificada que dice que Castillo es inocente, que él es la víctima del golpe, y la están difundiendo internacionalmente por los operadores del castrochavismo, que son los mismos, los gobiernos paradictatoriales de México, López Obrador, de Argentina, Fernández Kirchner, que está calladita porque acaba de ser sentenciada a 6 años de cárcel. Se ha incorporado Petro, que es otro gobierno paradictatorial, y ahí está incorporada la dictadura de Bolivia, obviamente, porque es la autora del gran éxito de la falsificación de la narrativa del golpe de Estado frente al fraudulento, falsificador y delincuente Evo Morales, que es quien debería estar en la cárcel. Cierro esta precisión histórica para decir que hay aquí un curioso dato más que aportar. Estos apoyos internacionales no son casuales. La división de las Américas en el siglo XXI entre dictadura y democracia, la dictadura liderada por Cuba, con Venezuela, Bolivia y Nicaragua y el Ecuador de Correa en su momento, y con los gobiernos paradictatoriales de México, Argentina y Colombia de hoy día, tiene una acción internacional permanente utilizando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y hay un ejemplo importante en estos días. Sentenciada a 6 años de cárcel por los tribunales de justicia independientes de la Argentina, la hoy vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, por delitos que cometió cuando era presidenta,
iba a ser objeto de una solidaridad internacional con la visita del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla ha convocado a una reunión en Buenos Aires para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que revisar los nombres de los expresidentes y la gente que integra el Grupo de Puebla para ver si esa reunión se va a verificar o si efectivamente se ha cancelado, porque hay gente de mucha dignidad, así como hay gente que es dictador, que es simplemente el organismo para tratar de lavarle la cara al desgastado Foro de Sao Paulo. Cuidado que el Grupo de Puebla sea el próximo en pronunciarse respecto a la situación del golpista Pedro Castillo. Termino esta exposición diciéndoles que el tema del Perú, de la crisis del Perú, tiene una cuestión de emergencia, de urgencia, y tiene una cuestión de importancia histórica. La urgencia es resolver, pacificar y convocar a elecciones, pero la importancia histórica radica en que el sistema presidencialista o semipresidencialista o cuasi parlamentarista del Perú es un sistema que no crea gobernabilidad. El hecho de que de 2018 a la fecha, en poco más de 4 años, hayan 6 presidentes en el Perú, más allá de lo que puede ser la confrontación política y la conspiración que viene de parte del crimen organizado castrochavista en toda la región, representa el hecho de que el sistema político del Perú no da gobernabilidad. Y no da gobernabilidad como lo demuestra la última elección. En la elección en la cual Castillo se unge como presidente, él en la primera vuelta saca 17%, que equivalía a un neto del 13,5%, porque solo votaron el 70% de los peruanos. El sistema lleva a que la segunda vuelta es un desempate, alguien tiene que ganar y tiene mitad más 1 de votos. Pero en el Congreso tiene 37 de 130 representantes o parlamentarios. O sea, ese es un no gobierno. Y en el Congreso hay 9 fuerzas políticas que en cuanto entran al Congreso se redividen porque son conglomerados de diferentes partidos y agrupaciones políticas y sociales. Entonces no hay manera de que ese poder legislativo tenga una dinámica de consenso con un presidente además corrupto, atropellador, y que cuando llega a la presidencia plantea que quiere constituyente para hacer un Estado plurinacional, plantea el libre cultivo de coca y plantea nacionalizaciones. Entonces ese presidente está destinado a caer, y está destinado a caer en defensa de la democracia como ha sucedido. Hay que pensar en el Perú, que es urgente que los peruanos mejoren el sistema de gobernabilidad del Perú, porque bajo este sistema el presidente que llegue, con más de 20 partidos inscritos y con 19 partidos participando en la última elección, no hay manera de que exista gobernabilidad. En todo caso, felicidades al Perú, gracias a los expositores, y el señalamiento de que en estrategia el único error que no se perdona es no identificar al enemigo. Y en el Perú está nuevamente presente el enemigo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, desestabilizando a este país, generando violencia y agrediendo, como lo han hecho en el pasado reciente y en este siglo, en Bolivia, en el Ecuador, en Colombia, en Chile, en la Argentina, prácticamente en toda la región. Hoy día le toca al Perú, pero siendo este un fenómeno tan repetido, ya es un fenómeno que puede ser presentado como una denuncia con prueba preconstituida. Muchas gracias. Bueno, y con estas conclusiones de nuestro director ejecutivo, damos por concluida la sesión del Foro Perú, Golpe de Estado, Democracia y Crisis. Nos despedimos hasta el 2023, cuando nos reuniremos de nuevo para estudiar la transición en uno de los países más importantes de América Latina, el Brasil. Felices fiestas y gracias por acompañarnos a lo largo de este 2022. Ha sido muy buena. De la actividad del instituto. Muchas gracias, encantado.